Vamos a encontrar las corrientes A, B y C que circulan por los diferentes hilos del circuito eléctrico, sabiendo que por el punto M la corriente es 2 amperios. Muy bien, partamos por el inicio donde nacen las corrientes, la fuente de voltaje que tiene como simbolismo dos paralelas, la paralela mayor y menor. Imaginémonos un río que viene cayendo de mayor altura y baja y baja y baja hasta la menor altura que encuentra. Es así un poco el simbolismo de las paralelas. La paralela mayor significa la mayor altura del río, por ende el agua vendrá de aquí, recorriendo todo el sistema, donde encuentra muchas resistencias, imaginemos los troncos, ramas, etc. Y luego llegará la corriente hasta la menor altura, y es así como se simboliza el voltaje, haciendo alusión a un río fluvial. Muy bien, la corriente de agua entonces nacerá aquí. La primera corriente, la corriente A, vendrá por aquí, y aquí tenemos una distribución, un punto que se llama nodo, donde se abrirá en un poco cayendo hacia abajo, corriente B, y continuando corriente C. Por ende, podemos destacar que corriente A es igual a la corriente B más la corriente C. Lo destacamos y luego lo usaremos. Ahora, este voltaje, como les decía, es una caída de agua. El agua fluye y tiene su energía, su velocidad, su poder para, no sé, de repente hacer un trabajo, mover un molino, etc. Al tener ahora que la corriente A transitará y encontrará resistencias, entonces destacamos también la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Significa esto que se va a generar un voltaje donde una corriente encuentre a una resistencia. Por ende, va a haber voltaje aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora, para también un poco simplificar el circuito, vemos que en esta porción del circuito, este hilo nace de un nodo, viene solitario y llega hasta este nodo. En este nodo encontramos dos resistencias. Entonces, estas resistencias las podemos fusionar, las podemos unir. Aquí simplemente hacemos un parche continuando el hilo, y 1 más 5 nos daría que la resistencia de esta parte del circuito es de 6 ohmios. Bien, ahora también destacando ley de Ohm podemos analizar que las variables resistencia e intensidad, como se multiplican, son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque el voltaje va a ser constante. El voltaje aquí va a tener gran caída. Luego aquí el río o flujo de corriente, al encontrar una resistencia, su energía va a disminuir. Vamos a restarle este voltaje, y esa resta, con un voltaje menor al original, va a transitar la corriente por aquí, y va a generarse un voltaje que ya es mucho menor a este, porque este original ha sido consumido por este voltaje. Entonces vemos que este voltaje en las paralelas es menor al voltaje matriz original, y por ley de Ohm, como el voltaje es constante, al inicio es constante, y acá también es una constante, porque la corriente acá es constante, no encontramos todavía el valor de A, pero va a ser un voltaje constante. Entonces el voltaje generado en los dos hilos de las paralelas también es constante. Vamos a ver aquí. Observad la resistencia. Veamos acá la resistencia que pasan los 2 amperios, que es
C. Y C también, acá destacamos, va a ser 2 amperios, porque por el punto M están los 2 amperios destacados como dato. Entonces C va a ser 2 amperios. Entonces, cuando la resistencia de 6 ohmios le pasan 2 amperios, entonces encontramos que en este punto el voltaje va a ser 12 volts. Y como dije, en las paralelas el voltaje va a ser exactamente igual. Entonces, el voltaje en esta paralela también va a ser 12 volts. ¿Por qué? Porque la resistencia que aquí era 6, aquí la resistencia bajó a la mitad, es 3. Y por ende, si la resistencia baja a la mitad, la intensidad de corriente se duplica al doble. Acá sería 4 y se mantiene el voltaje de las paralelas, que es 12 volts constantes. Entonces acá tenemos que B es 4 amperios bajando y 2 amperios en C continuando. Por ende, lo destacado al inicio, A va a ser igual a 4 más 2. A va a ser 6 amperios. Muy bien. Ahora tenemos ya las corrientes listas. A 6 amperios, B 4 y C 2 amperios. Ahora encontraremos el voltaje matriz de entrada. Entonces, este voltaje no lo conocemos. Entonces nos queda que si hacemos un circuito sería un voltaje de entrada que hacia arriba lleva una corriente de 6 amperios. Y encuentra aquí una resistencia de 8, lo que genera un voltaje superior, que voltaje, acá ponemos su valor, 48 voltios. No olviden, voltaje, resistencia por intensidad. Esto sigue hacia acá, aquí baja, aquí se genera otro voltaje que es paralelo y igual al voltaje de este otro hilo, y estos dos son de 12 voltios, tanto este como este. Este gráfico de voltajes, por favor, memorícenselo, es crucial. En paralelas, los voltajes son exactamente iguales por la ley de Ohm. Mayor resistencia, menor intensidad. Y menor resistencia, mayor intensidad. Entonces, como dije al comienzo, ¿ya? Imagínense nuevamente el río, la cascada de agua que cae con fuerza, o un río que viene así en pendiente de un cerro del Tahuantinsuyo. Imagínense un gran voltaje, gran energía en el río. Aquí se ha encontrado un gran tronco que le ha quitado 48 volts de magnitud. Y este otro, que son paralelas, que son 12 volts así en promedio, como son iguales, es lo mismo. Entonces nos quedaría esta siguiente ecuación, que el voltaje de entrada menos el voltaje de la primera obstrucción menos el voltaje de las paralelas, esto ya nos queda en cero. Entonces esto queda que el voltaje es igual a 48 positivo, 12 positivo a la derecha, nos queda 60 voltios, que es este valor, 60 volts. Entonces el voltaje, mis queridos amigos, llega a anularse. ¿Por qué? Porque toda esa energía se le entrega a las resistencias. Imaginemos que es una casa. Acá tenemos cargando un celular, aquí tenemos enchufando una plancha, aquí tenemos un radio conectado, y aquí tenemos, acá había dos, perdón, un radio conectado, y acá que sea una aspiradora. Entonces, toda esa energía, el voltaje, la entrega a todos los componentes, a todas las resistencias del circuito, ¿ya? Entonces, el voltaje llega a anularse, llega a
entregarse todo. Y la corriente no olviden, 6 amperios, acá bajan 4, acá continúan 2, que se junta con esta 4 amperios y nuevamente retornan 4 amperios y 2 amperios y llega los 6 amperios aquí a la paralela menor. Y bueno, espero que esta hermosa clase les haya gustado. Así por favor apóyenme también suscribiéndose a mi canal. Y nos vemos Dios mediante en otro próximo episodio. Chao, chao.